De manera. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y le regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en esta noche una vez más nos presentamos delante de tu presencia con un corazón agradecido por lo que tú has hecho con nosotros hasta ahora, pero también con un corazón necesitado de ti. Señor, queremos pedirte que al estudiar esta porción de tu palabra, ella pueda revelar a nuestras vidas las áreas en las cuales necesitan ser tratadas como individuo y como congregación. Señor, que también al estudiar tu palabra, aquel que no te conoce pueda ser confrontado con ella para llegar a conocerte, pueda encontrar salvación en ti. Señor, quita toda distracción, quita toda preocupación. Señor, todo prejuicio a tu palabra o a lo que enseña este pasaje. Señor, y que hoy el predicador pueda exponer con claridad no sus deseos, Señor, sino lo que tu palabra dice, para que pueda haber edificación a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como hemos dicho en nuestro estudio de Apocalipsis, creo que uno de los grandes mensajes de Apocalipsis al pueblo de Dios es que el pueblo de Dios pueda ser fortalecido y pueda perseverar a través del conocimiento del Señor Jesucristo. Por eso, cuando el Señor se le revela al apóstol Juan en el primer capítulo, se presenta con gloria, presentando su oficio como sacerdote, como profeta y como rey. Y de la misma manera como Apocalipsis confronta al pueblo de Dios, también encontramos lo que Jesús dice a los falsos creyentes en Mateo 7:23, donde les habla de que nunca conoció a aquellos que identifica como hacedores de maldad. Para Jesús, una fe falsa
es una fe muerta que no produce ningún tipo de frutos, mientras que la fe verdadera comienza a producir frutos en la persona. Y creo que este es uno de los principios que encontramos en cada una de estas iglesias que hemos venido estudiando hasta ahora. Las iglesias responden a Cristo en base al conocimiento que ellos van teniendo o a la comprensión de quién era Jesús. Y hoy vamos a estudiar esta iglesia de Tiatira y como lo hemos hecho en las otras anteriores, vamos a dividirlo bueno, antes decía 4 partes, ahora voy a decir mejor 5, porque digo 4 y luego termina siendo 5. Pero vamos a mirar en primer lugar un poco sobre la ciudad de Tiatira. Siempre creo que la metía dentro de las otras dos, dentro del saludo, pero mejor lo vamos a separar. Un poco sobre la ciudad de Tiatira, luego vamos a mirar el saludo del Señor Jesucristo a esta iglesia. Luego miraremos el elogio que el Señor hace a la iglesia de Tiatira o a algunos hermanos. Luego veremos la acusación que Dios le presenta a esta congregación. Y luego hablaremos de la exhortación. Entonces la ciudad de Tiatira, dicen los estudiosos que no es tan famosa como las otras ciudades que quizás ya hemos mencionado hasta este momento. Esta ciudad se menciona 2 veces en la Biblia, en el pasaje que estamos estudiando, y bueno, también en el capítulo 1, pero la otra vez donde se menciona mucho es en Hechos capítulo 16, donde se nos narra la historia de una mujer, Lidia, ustedes la recuerdan, ¿cierto? Una vendedora de púrpura que fue salvada por el Señor. Dice la palabra que a Dios le plació abrir los ojos del entendimiento de esta mujer para que ella pudiera creer en Dios. Aparte de ese relato, pues no se tiene más información en cuanto a la ciudad, ni sobre la iglesia, de cómo se fundó. Algunos dicen que simplemente pues muchos hermanos o quizás esta misma mujer regresó a este lugar y empezó a compartir el evangelio y se comenzó esta iglesia, pero no se sabe mucho de esta ciudad. De la ciudad se sabe también que estábamos en unos 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Pérgamo. Y yo quiero pedir por favor que me pongan, si son tan amables, la fotico que hemos puesto, te lo voy a encontrar más o menos, nos encontraba, ya vamos circulando, está cerca a Pérgamo, esa es la iglesia de Tiatira. Y pues ahí nos permite ver cómo iba siguiendo el patrón de las cartas que estaban enviando, ¿no? Pues obvio, sabemos, encontraremos luego a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Tiatira no era una ciudad políticamente importante en Asia Menor. Tenía una población más o menos de 25,000 habitantes. Algunos académicos han descrito esta ciudad de la siguiente manera, miren lo que han dicho sobre ella. La más larga y difícil de las cartas es dirigida a la ciudad menos conocida, menos importante y menos impresionante de todas. O sea, los mensajes que les escribe la iglesia, este es el más largo y quizás el más duro que se les escribe a una ciudad que es menos conocida, menos importante e impresionante de todas las otras, al menos las que ya hemos estudiado hasta este momento. Dice que fue fundada por Seleuco I, rey de Seleucia, en el año 300 antes de Cristo. Y fue fundada con la idea de convertirse quizás en una base militar, ¿no? En el año 282 antes de Cristo, dice que Filatero tomó esta ciudad y la utilizó como una fortaleza militar. O sea, porque estaba ubicada estratégicamente, entonces la usaba era como una base militar. Dice un comentarista, William Brownfield, sobre esto: era esencialmente una ciudad hecha a mano, construida para servir al imperio, obstruyendo temporalmente el avance de los enemigos y dando tiempo al imperio para
centrar sus fuerzas militares, o sea que la usaban como una especie de muro de contención para prepararse para luego enfrentar a los enemigos cuando pasaran de allí. En cuanto a la religión, las monedas que se han encontrado muestran a un dios de Tiatira que estaba montado sobre un caballo, con un hacha doble sobre su hombro derecho. Y también se veía la entrada del templo que tenía en esta ciudad. En el año 190 a.C., la ciudad pasó a ser parte del imperio romano y pasó de ser una base militar y la convirtieron ya en un centro de comercio. Y sobre esto dice algo un autor, bueno, dos cosas dicen, ¿vale? La primera se la voy a poner, la segunda no, porque está un poco, no se la quiero poner. Dice, no es sorprendente que la mayor cantidad de gremios comerciales se conozcan en Tiatira más que en cualquier otra ciudad de Asia. O sea, luego pasó a convertirse en un lugar comercial. Y unos autores han dicho lo siguiente en cuanto al comercio en esta ciudad, y yo creo que lo ponga bastante atención porque es importante a lo que vamos a estudiar más adelante. Dice, puesto que era un centro de comunicación por el cual pasaba mucha gente, Tiatira llegó a ser una ciudad comercial. Aquí se podía hallar algunos gremios de obreros, y esto es interesante, tales como cargadores, las lencerías, los vendedores de cuero, los curtidores, los alfareros, etc. Estos gremios de obreros estaban asociados con la adoración a las deidades. O sea, y cada uno de estos gremios tenía su deidad tutelar. Por tanto, la situación era más o menos así. Si querías progresar en el mundo, tenías que hacerte miembro de un gremio de obreros. Esto implicaba adorar a su deidad. Se esperaba que asistiera a las fiestas del gremio y que coma los alimentos que ellos servían. De estos, una porción se ofrecía a la deidad, o sea, a su Dios, y luego tendría que recibirlo en la mesa, los alimentos, como un regalo de este Dios. Es decir, ofrecían alimento al Dios, después de que lo ofrecían, usted se lo llevaba para su casa para que se lo comiera, porque el Dios ahora le daba ese alimento a usted como un regalo para que usted comiera. Luego, cuando se terminaba la fiesta y empezaba la verdadera diversión, comenzaba generosamente las acciones inmorales y bueno, luego empezaba la situación inmoral, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la inmoralidad sexual que empezaba a afectar allí. Creo que ya mencioné algo un poco en una de las iglesias anteriores en cuanto a estos gremios, porque ellos tenían una fuerza poderosa dentro de la situación religiosa de la nación. Y esto se convertía en un problema, o no en un problema, sino en una lucha para los cristianos, para los que eran cristianos. Porque si tú pertenecías al gremio, no sé, ¿de quién dije aquí? De los alfareros o de los vendedores de cuero, tenías que participar en ello. Si no participaba en las fiestas, en la adoración a su Dios, era expulsado. Y por lo tanto, el creyente perdía la capacidad de poder negociar, de relacionarse con nosotros, de que su negocio creciera, y entonces entraba en la quiebra. Entonces empezaban los hermanos, ¿y ahora qué hago? ¿Me como esa comida que ha sido sacrificada a los dioses como si nada hubiera pasado? ¿O simplemente renuncio a ese tipo de cosas? Dijo un autor, no me acuerdo si hasta se las mandé, dice, el costo de ser fiel a Cristo se hizo ver de manera conmovedora cuando el líder de la iglesia primitiva, Tertuliano, reprendió a un creyente por participar en la idolatría a su negocio. ¿Sí lo traje? Sí lo puse. Ok. Entonces el hombre se defendió de su pecado diciendo, después de todo, yo tengo que vivir. Tertuliano respondió, o sea, el pastor, ¿realmente debes? ¿Realmente debes?
Entonces él dijo, no, yo voy a ir a la fiesta. O sea, el hermano fue y el pastor le llamó la atención, lo reprendió por haber participado de eso y su respuesta fue, bueno, pero pues es que yo tengo que vivir. Y él le pregunta, ¿realmente debes? Recuerde que ya lo dijimos hace unas semanas atrás en estos estudios. Para Cristo, la fidelidad es más importante que la vida. O sea, no podemos usar como excusa a Dios, es que Dios, tú entiendes que yo tengo que comer, entonces por lo tanto me puedo ir a hacer eso. No, Dios dice, ¿qué está primero? Que mi nombre sea exaltado, serme fiel a mí, o saciar, o cumplir la necesidad que tiene, ¿no? Lo cantamos hace un rato, ¿no? ¿Tu fidelidad es qué? Grande. Hermano, la fidelidad a Dios o a Cristo es el todo. Nosotros sabemos que hay vida después de la muerte. Por eso tenemos que serle fiel a Él. Y cuando tú y yo le somos fiel a Dios, hermano, créale, Dios te va a respaldar de una u otra manera. Dios va a proveer. Mateo 6:33, que lo sabemos mucho de memoria y a veces lo aplicamos más. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermano, según el contexto de ese pasaje, es la provisión diaria para tu vida. El vestido, tu alimento. O sea, Dios está diciendo, ocúpate de mí y yo no te voy a desamparar. Hay momentos que el creyente tiene que tomar decisiones radicales y decir, un momento, yo voy a honrar a Dios. A pesar de que puede ser que en algún momento le toque, como dice por ahí, pasarla difícil. Y eso lo encontramos en la Escritura. Un ejemplo que viene a mi mente rápidamente es, ¿se acuerdan a Daniel y a sus amigos cuando fueron llevados a Babilonia? ¿Usted cree que solamente llevaron a 10? Ellos 4, perdón. No, había una cantidad, pero solo ellos 4 dijeron, no, el resto dijeron, eso que, ya estamos aquí, nos toca. Hagámosle. Nadie se va a enterar. Vamos, que el problema es que no es que si se van a enterar o no se van a enterar. Como lo vamos a mirar más adelante, o como se describe Dios aquí en este pasaje, el problema no es qué va a decir la gente, el problema es Dios. Entonces miremos ahora sí el saludo. Cada uno de los saludos el Señor se presenta a esta iglesia de forma particular. En este dice, escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia, dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dios o Cristo se presenta a cada una de estas iglesias de manera diferente. Creo que usted ya se ha dado cuenta. Y en cada una de ellas destaca un aspecto importante del carácter de Cristo que está relacionado con lo que está pasando en esa iglesia. Se presenta un carácter específico, ¿no?, que está relacionado con esta iglesia. La semana pasada dijimos que se presentó como el de la espada de dos filos a la iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Esmirna se presentó como el que estuvo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió. Y a la iglesia de Éfeso se presentó el que anda en medio de los 7 candeleros. Dice esto. A la iglesia de Sardis le dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Entonces a cada una, dependiendo de lo que le va a decir, se presenta. Aquí dice el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, lo primero que podemos decir es de la expresión el Hijo de Dios es que probablemente este título haya sido tomado del Salmo 2, versículo 27, versículo 7, donde se habla del Mesías. Y ahí dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré. Entonces lo que el Señor Jesucristo estaba recordándole a estos hermanos, y nos recuerda a usted y a mí,
que Él era la majestad completa y divina del Padre, el verdadero Hijo de Dios, el cual debería ser adorado, no el César, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. La segunda descripción que da es el que tiene, o el Señor que tiene ojos como llama de fuego. Creo que anteriormente hablamos sobre esta descripción y dijimos que estaba haciendo referencia a la omnisciencia de Dios, donde su mirada penetra hasta lo más profundo. Él ve más allá de nuestra fachada. ¿Qué es la fachada? Lo que se ve por fuera. Él va más allá. Nosotros podemos lucir muy bonitos, bien elegantes, pero el Señor sabe qué es lo que hay dentro de nuestros corazones. Yo le puedo poner a usted una sonrisa muy elegante cuando lo veo, pero el Señor sabe en realidad si esa sonrisa que yo le estoy dando a usted es una sonrisa verdadera o es una sonrisa simplemente por aparentar. El Señor conoce, y eso debe ser una buena noticia para nosotros. Para algunos es mala, pero para nosotros debe ser una buena noticia. Él es el único con la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que eso lo estudiamos ya en Hebreos capítulo 4, versículo 13, hace unas semanas, donde dice que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, hermanos. Todas las cosas. Nosotros podemos ocultar eso a la gente, pero ante Él todo está abierto. Cada intención, cada situación. Él sabe si verdaderamente lo perdonamos de corazón. Él sabe si verdaderamente amamos de corazón. Él sabe si verdaderamente nos soportamos los unos a los otros de corazón. Él sabe si el servicio que estamos dando al Señor verdaderamente es de nuestro corazón o si es simplemente pura apariencia. Él lo sabe absolutamente todo. Si lo estamos haciendo para su gloria o lo estamos haciendo para nuestra gloria. Y Jesús dice que si lo hacemos para nuestra gloria, la única recompensa que recibiremos es la recompensa de los hombres. Así, muy bonito. De Dios no recibiremos recompensa. Y la tercera descripción que da Jesucristo de él mismo aquí es el que tiene pies semejante al bronce bruñido. Esa es una descripción que vimos en el capítulo 1, versículo 15. Y el Señor está usando algo que era entendido para estas personas que estaban en Tiatira. El Señor está afirmando con esta descripción su fortaleza, se presentándose como el Hijo de Dios majestuoso, el que lo conoce todo y el que puede venir en juicio contra los rebeldes. Entonces ahora miremos el elogio que el Señor hace a la iglesia de Tiatira. Recordemos que la iglesia de Éfeso y en Pérgamo, como lo hizo con la iglesia de Éfeso y en Pérgamo, a pesar de que tenían una grave acusación contra ellos, el Señor inicia su mensaje con un elogio. Miren lo que dice el versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son mayor que las primeras. Qué hermoso que se haga ese tipo de elogio de una iglesia. Qué hermoso sería de que ese fuera el elogio de nosotros como iglesia del Calvario. Ahora recuerde por un momento lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso la alabó.
A la iglesia de Éfeso la alabó porque tenía un discernimiento doctrinal. Eran sumamente celosos con la doctrina, o sea, no permitían que nadie dijera ninguna cosa que no fuera bíblica, porque automáticamente brincaban y lo identificaban y lo exponían o lo expulsaban. Les dijo: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, conozco que no soportas a los malos, has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y los haya hallado mentirosos. El Señor los alabó. Pero ¿qué era lo que tenía contra ellos? Que habían dejado su primer amor. El diagnóstico de la iglesia de Tiatira era al contrario, el inverso. Mientras los de Efesios eran destacados por su discernimiento y su falta de amor, los de Tiatira son destacados por su amor, pero son cuestionados por su falta de discernimiento. El Señor dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Tus obras postreras son mayores que las primeras. Tiatira poseía esas tres virtudes que el apóstol Pablo menciona allá en 1 Corintios 13. Dice: el amor, la fe y la esperanza. El mayor de ellos es el amor. Se manifestaban en que perseveraban reflejando su esperanza en Cristo. Como Cristo va a regresar, tenemos que vivir a la luz de su palabra. Dicen los estudiosos que en el original estos cuatro sustantivos, amor, fe, servicio y paciencia, corresponden a las obras que el Señor conoce de ellos. Es decir, el Señor no les está diciendo que conoce sus obras, su amor, su fe, su servicio y su paciencia, sino que les está diciendo que conoce que sus obras, las cuales están compuestas de amor, fe, servicio y paciencia. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Que todo lo que ellos están haciendo está compuesto de amor, de fe, de servicio y paciencia. Hablemos del amor o pensemos en el amor por un momento. Ya lo dijimos, era todo lo contrario en la iglesia de Éfeso. Ellos estaban contentos por su buena ortodoxia, buen discernimiento, pero su amor por Cristo se había apagado. Y es interesante que las dos únicas veces que se usa el término, y creo que el amor que se usa aquí es ese amor ágape, es ese amor incondicional, es ese amor que no está esperando nada a cambio. Creo que la mejor forma a veces de uno describir, creo que es el amor ágape, es el amor que, digamos en términos humanos, es el de un padre por un hijo, ¿no? Porque a veces los cónyuges, pues, sí, decimos que es ágape, pero pues estamos esperando algo aparte, ¿no? No, los padres aman a los hijos y no esperamos nada a cambio. Los amamos simplemente porque son los hijos. No necesitan hacer nada para que uno los ame. Así no hagan nada y así hagan lo peor, pues uno los sigue amando, porque son los hijos. Es ese amor incondicional. Entonces, parece que es el que sale aquí, ese amor incondicional. Tiatira amaba en esos términos a Dios. No tanto porque se caracterizaban por amarse los unos a los otros, sino que su amor por Dios era verdadero, incondicional. No estaban esperando, me dé Dios o no me dé Dios, sea el nombre exaltado, como dijo Job. Lo segundo que el Señor dice es la fe de ellos. Sus obras o sus acciones manifestaban fe. Y dicen los estudiosos que puede entenderse de dos maneras. Fe en referencia al cuerpo de doctrinas, o sea, las enseñanzas, lo que creen los cristianos, o también para hablar de la fidelidad del creyente hacia Dios, especialmente en medio
de la tribulación. Por el contexto del libro donde nos está llamando a perseverar, yo podría inclinarme a que está hablando más esa de la fidelidad del creyente hacia Dios en medio de las tribulaciones que ellos estaban pasando. Porque estaban viviendo en un mundo que los odiaba por causa de Cristo, un mundo que los rechazaba por no participar de cada uno de los cultos a las deidades que ellos tenían. Y esto nos debe motivar a nosotros, hermanos, que debemos permanecer fiel a Dios, así el mundo nos rechace. Recuerden, nosotros estamos en el mundo, ¿pero qué? Pero no somos de este mundo. Estamos de paso. Debemos tenerlo bien claro. Tercero, lo que dice de ellos es su servicio. El término ahí es diaconía, que está relacionado con el término diácono, que es simplemente servir. Tenían una vida activa de cuidado, de servicio. Estaban dispuestos a servir los unos a los otros. No había que estar empujando para que sirvan. No, ellos mismos decían que hay que hacer, hay que hacerlo. Hay algo tirado en el piso, no voy a esperar, bueno, que venga el que tiene que limpiar. No, yo voy a servir, yo voy a recoger. Estaban dedicados a servir a otros, no estaban pensando en quién me sirve a mí, sino cómo puedo yo servir a mi hermano. Una ciudad donde prevalecían los gremios, estoy tratando de pensar en términos nuestros podrían ser esas asociaciones, ¿no?, de comercio, que era difícil para los cristianos trabajar para mantenerse. Sin embargo, los hermanos de Atilla se caracterizaban por ese servicio caritativo que ayudaba a sus hermanos. Esto me recuerda a lo que dice Hechos de la iglesia de Jerusalén al principio, que no había necesidad de ninguna. ¿Por qué no había necesidad? ¿Porque todos tenían para sobrar? No. Porque todos cooperaban. Cuando alguien tenía necesidad, todos decían, ¿cómo le puedo ayudar? Al punto de que vendían sus propiedades y las traían y decían, bueno, úsenlas para el pueblo de Dios. Ahí no andaban con el cuento de que quién quiere sembrar, ni la prosperidad, no. Ellos habían entendido y decían, mis hermanos necesitan, yo les voy a ayudar. ¿Cómo les puedo ayudar? Y aclaro, esto no es una indirecta para que luego piensen, bueno, el pastor quiere que venda mi casa. No, yo no estoy diciendo que venda ni su casa, ni su carro, ni nada de eso. No, ese no es el punto. El punto es decir, mi hermano tiene una necesidad, yo voy a ver cómo le puedo ayudar. Oh, mi hermano tiene problemas, no sé, a ver qué ejemplo doy de alguien que tenga esa profesión pero que no esté aquí. Ah, ya la tengo, que no sabe. Que aquí no hay nadie de eso, entonces lo puedo decir con claridad para que después no diga, el pastor le está tirando al hermano, para que lo haga. No. Es como, por ejemplo, alguien que es doctor y sabe que un hermano tiene algún problema médico, pero que no tiene aseguranza. Ese hermano que se congregaría en el Calvario podría decir, mire hermano, déjeme, venga, yo lo reviso a ver cómo le puedo ayudar. Yo sé que no puede pagar. No tiene mucha aseguranza. Bueno, déjeme ayudarle un poquitico o yo lo puedo ver, le cobro un poco menos, pero venga para ver cómo le puedo ayudar. Eso es lo que está diciendo. Estos hermanos hacían eso. Y por último, destaca la paciencia, que literalmente puede ser traducida como perseverancia. Estos hermanos perseveraban en medio de la persecución. Eran pacientes, si usted quiere usar esa palabra también. A pesar de que habían dificultades, ellos eran pacientes y esperaban en el Señor. Perseveraban. Se mantenían firmes en la fe. Puede ser aplicado a nosotros, mis hermanos, porque a veces nosotros pensamos que paciencia significa de que el problema se tiene que acabar. No, el problema no se va a acabar. La paciencia, cuando tú eres paciente, es que tú dices, voy a estar allí y voy a decir, Señor, yo me mantengo aquí, pase lo que pase. Así el creyente se siga comportando de una forma inadecuada. Porque créame que quizás la solución no es que Él cambie, la solución es que yo aprenda a ser paciente con Él. Y lo más interesante es que es lo que dice al final de ese versículo. Y que tus obras, ¿qué pasó con las obras?
postreras. ¿Cuáles son las obras postreras? Las del final son ¿qué? ¿Son qué? Más que las primeras. Hermanos, si sus obras se hubieran mantenido iguales que las primeras, hubiera dicho, bueno, y ustedes se han mantenido firmes a este momento, y eso sería positivo. Pero él no dice eso. Porque en realidad lo que pasa es que sucede lo contrario. La gente empieza, uy, sí, pastor, ¿a qué hora es la práctica? Yo quiero estar allá y eso es tan temprano ahí para practicar. Bueno, ya hice un ejemplo, no debería usarlo ese. Pero bueno, ya que. Y empiezan ahí, que están temprano, que no sé qué. Y cuando pasa el tiempo, entonces la práctica era a las 5, ya bueno, al menos lleguemos a las 5:01. Luego a las 5:02, luego a las 5:05. Al fin y al cabo, pues nadie llega temprano. ¿Qué afán de llegar yo temprano? Y entonces el que llegaba a tiempo ya empieza a decir, bueno, pues al rato llego. ¿Cierto? Normalmente siempre pasa así. Entonces yo impulsaba, a ver, ¿qué es lo que hay que leer? ¿Dónde tengo que leer la Biblia? Entonces aquí temprano y está, o mi tiempo de oración temprano, pero empieza a pasar el tiempo y, bueno, al rato leo. O estoy leyendo y entonces antes cuando leía apagaba el teléfono, lo ponía por allá. Pero entonces ahorita estoy leyendo y ya tengo el teléfono aquí más cerquito y plin, plin, plin. Oh, era que estoy aquí leyendo. Ahora tiene el teléfono aquí, está preocupado el teléfono y la Biblia la tiene a un lado. Siempre es al contrario. Pero estos hermanos nos está diciendo que en lugar de estancarse, en lugar de hacer lo mismo, dice que sus obras finales eran mucho más. Es decir, que iban incrementándose. Ustedes están, usando otro término bíblico que a veces decimos más, corriendo la milla extra. O sea que ya no hay nadie que esté atrás de ustedes diciéndole haga las cosas. No, están corriendo la milla extra. Esto es un elogio tremendo. No necesitaban mirar al pasado y pensar, ay, con melancolía, cuando yo cantaba, cuando lloraba, cuando yo tocaba, cuando yo visitaba, cuando yo y aba. No, ellos no son como nosotros que estamos pensando, ay, es que cuando yo estaba en México, mejor dicho, es que cuando yo tenía los 12 años estaba ya. No, ellos iban mirando y decían, yo voy mejor. Ellos miraban para atrás para preguntar, ¿cuánto he avanzado? Hermano, esto nos debe a nosotros mover el tapete y preguntarnos nosotros mismos, wow, ¿se podrá decir lo mismo de mí? O sea, si yo le preguntara a alguien, bueno, de hecho, hoy alguien me hizo una pregunta similar, me dijo, oiga, no tengo pregunta. Usted ve en mi persona que yo he avanzado. Y me pude dar el lujo de decirle, mire, vea, pues le voy a ser honesto. Sí, por esto. Y qué bueno que a uno le pueden decir eso. Pero qué triste cuando que alguien le pueda preguntar eso y que sean sinceros a uno y le diga, mire, la verdad es que parece que te ha dado el síndrome del cangrejo. ¿Sabe cuál es el síndrome del cangrejo? Todos lo conocemos, ¿cierto? No necesito explicarlo. Pregúntese a usted mismo. Y sabe, cuando alguien hace ese tipo de pregunta, eso da a entender que esa persona está preocupada por su vida espiritual. Y esto es esta gente. Esto es esta gente. ¿Dónde estamos? Yo se los dije hace 15 días, no sé si fue hoy o un domingo, les pregunté que nos examináramos nuestra vida en lo que ha pasado de este año. Este año usted mismo, o sea, este mismo puede hacer el examen. Ahora, y no le vas a preguntar al mejor amiguirris que te, ¿cómo dice la palabra? Que te solapa todo.
habrá otra palabra para solapar, por si no entienden solapar, que te alcahuetea todo. No, pregúntele a alguien que es capaz de decirte la verdad. Mira, ¿cómo me has visto? ¿Cómo me has visto? Tus obras son más. El Señor conocía el registro de fidelidad de estos hermanos, tanto en el pasado como en el presente inmediato, y por eso los elogia. Pero a pesar de eso, también tiene una grave acusación contra ellos. Porque aunque estamos aquí, Él nos ha salvado, hermanos, seguimos en ese proceso de santificación. Y tenemos problemas. Y alguien nos tiene que decir en qué nos hemos equivocado. Mira, la acusación va desde el versículo 20 hasta el versículo 25. O sea, mire la cantidad de versículos que le dedica. O sea, la acusación es terrible. Ahorita que la miremos. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahorita le digo algo sobre eso. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, está ahí. Lo primero que hemos notar es la frase, tengo unas pocas cosas contra ti. Según los académicos, los que han estudiado mucho esto, expertos en el idioma y expertos en los manuscritos, dicen que muchos de los manuscritos que se han analizado no tienen esta frase. No tienen esta frase, no está. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esa frase se sale de la versión Vulgata Latina, ¿no? Que es donde la han sacado. Pero las traducciones que han hecho del texto crítico del Nuevo Testamento, por ejemplo, la Biblia de las Américas, lo traduce de la siguiente manera. Y es donde dicen que es la traducción más acertada. Pero tengo esto contra ti. No es tengo unas pocas cosas contra ti, no. Pero tengo esto contra ti. Se habla de lo específico que el Señor tiene contra ellos. Y algo específico que el Señor tiene contra ellos, dice el versículo, es que toleras a Jezabel. Esto literalmente, estos hermanos, a pesar de que tenían unas muy buenas obras y su fe y todo lo demás que ya hablamos, tenían un serio problema. Estaban permitiendo que entrara entre ellos una mujer a quien el Señor la identifica como Jezabel, y que ellos estaban tolerando lo que ella estaba haciendo y lo que estaba enseñando. Dijo este comentarista William Brands, no había en esa iglesia una oposición seria, general y activa contra ella. Ahí está la falta de esta congregación. Ella se había establecido firmemente con la aprobación de la congregación.
O sea, no había una oposición. Recuerda, voy a utilizar un ejemplo bíblico de Elí. Cuando Dios le dijo a Elí, por cuanto no hiciste qué con sus hijos, no les fuiste estorbo. Y estorbar a los hijos, por si alguien no lo sabe o no me ha escuchado decirle, no es que es simplemente hacerles oposición y no dejar que hagan lo que se les dé la soberana voluntad. Eso es ser oposición. Y entonces muchas veces ser oposición es que uno le tiene que dar un pau al muchacho, una imposición de manos para que se calme. Y a punta de imposición de manos va a entender. Ahora, si quiere ser más bíblico, la Biblia dice que al hijo hay que corregirlo con vara. La vara y la corrección alejarán al muchacho. Pero si usted deja que el muchacho haga lo que se le dé la soberana voluntad, luego usted no va a poder controlar a ese muchacho. Entonces hay que... Pero entonces ellos no le dijeron nada, no le hicieron oposición, ni general ni nada. Esta mujer hacía lo que bien le parecía y nadie decía nada. Ahora, ¿quién es esa mujer? Ahora, lo primero que tenemos que entender y decir es que no era literalmente Jezabel. Ninguno, creo yo, le hubiera puesto a su hija Jezabel. Como ninguno tampoco le pondría a su hijo Judas o Balaán. Yo he escuchado muchos nombres y no he escuchado a nadie que a su hijo le ponga Judas. O alguien ha escuchado a alguien que al hijo le han puesto Judas. Sería muy raro. Por el contexto, podemos decir que el Señor utiliza el nombre de esta mujer simplemente para recordarle a los lectores de la influencia o la actitud que operó hace muchos años en una mujer que sí se llamaba Jezabel, que era la esposa de Acab. Aquella mujer que era perversa en el Antiguo Testamento. Si no era en sí esa mujer, ni una mujer que se llamaba Jezabel, sino que esa mujer que estaba en esa congregación, que podía llamarse, no sé, cualquier nombre, tenía un comportamiento igual o parecido al de Jezabel, la esposa de Acab, en el Antiguo Testamento. Esta mujer promovía el sincretismo religioso que hemos llamado en algún momento, y es la combinación de la adoración a Baal con la adoración a Jehová. Entonces, no, unamos las dos religiones, eso simplemente, y se acabó el conflicto. Vámonos juntos allá, se acabó el conflicto. Esto me acordó hace unos años. Yo estuve en un evento que nos invitaron y estamos allí, alguien dijo que orara. Y entonces este hombre empezó a orar con su oración y dijo: Dios, nos presentamos delante de ti. Para algunos sabemos que puede ser, y empezó a mencionar que a Jehová, a diferentes nombres, que para aquí, para allá, para allá. Y yo dije: pero ¿esto qué contiene? ¿Qué tipo de oración es esa? Y cuando fue a terminar dijo: en el nombre de Jesús, amén. ¡Qué ensalada! Pero es que no quedó todo allí. Luego se paró alguien que profesaba una religión de por allá del oriente, o estamos en el oriente o el occidente, sí, del oriente, la oriental. Y en su conversación dijo: bueno, me pareció muy bonita la oración. Claro, porque los metió a todos ahí en el rollo. Lo único que me disgustó fue el final cuando dijo: en el nombre de Jesús. Bueno. Hermano, eso es el sincretismo religioso. No, combinemos, todos adoramos al mismo Dios. No, un momento, no todos adoramos al mismo Dios. Aunque tú digas que creas en Dios, no, nosotros perseguimos el Dios de la Escritura, no el Dios que muchos hemos creado en nuestra cabeza. Entonces ella promovía eso. Se acaba el conflicto, que cada quien adore lo que quiera y no hay problemas. Vaya un rato, adore a Jehová y luego va a adorar a Baal, come de la carne mal y regresa como si nada hubiera pasado. Bueno, hay mucha gente que quiere vivir de esa manera. No. Tú no puedes quedar bien con el diablo y con Dios. Si me quieres que sea un poquitico más bíblico, entonces no puedes servir a dos señores. De tu misma fuente no puede salir agua dulce ni agua salada.
Entonces el Señor dice de esta mujer que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso el Señor la llama Jezabel. Mira lo que está haciendo. Enseña a mis siervos a fornicar, vivir la vida loca, y comer comida sacrificada a los ídolos. O sea, no importa que la hayan sacrificado a Baal, usted cómaselo, porque no se puede morir de hambre. Cuando usted lee la historia del rey Acab, en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 16, Acab es descrito de esta manera. Miren los versículos 29 al 30. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, al año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. O sea, el tipo fue más malo que carne cráneo. Era un hombre perverso. Y para completar, bueno, ahorita le digo para completar. Cuando se sigue leyendo el versículo 31, bueno, tiene que leer, bueno, no, ya usted verá. Nos dice que anduvo en los caminos, en los pecados de Jeroboam, a quien la Biblia acusa de una terrible apostasía, idolatría. Y Acán aún fue peor que él. Imagínense. Para completar, ahora sí, se casó con Jezabel, la hija de uno de los reyes idólatras de Sidón, quien aprovechó la ineptitud, perdóname la expresión, la ineptitud de Acab y llevó al pueblo a una mayor idolatría. Ahí la que gobernaba era ella, no era él, porque él era un completo inepto. No era una buena esposa, no era una ayuda idónea, era una impía, hija de un rey idólatra. Y persuadió a su esposo para que la adoración a Baal, el dios masculino de la fertilidad, de Acera, que era su contraparte, empezara a obrar. De hecho, ahorita que veo de Baal, hace unos 15 días, creo, domingo hace unos 15 días, me invitaron a una reunión que bueno, a ver, se la hago corta, no tenía muchas ganas, pero fui. Y me tocó que estar como 2 horas en esa reunión. Yo pensaba que iba a haber poquito tiempo, y sé que estaba medio aburrido yo, allá sentado en una esquina. Sí. Y me llamaron unos pastores, y yo fui, pues dije, pues, vamos. Y entonces conversando con ellos, se acercó alguien, hizo una pregunta, y entonces se puso interesante la cosa. Porque entonces uno dijo, en la conversación terminó diciendo eso, lo que pasa es que no estamos muy lejos de Israel o de la idolatría de ellos. Y dijo él, porque la diferencia entre Baal y Bol, solamente hay una sola letra. Ellos adoraban a Baal, hoy nosotros adoramos la Bol, la bola. Solo hay una letra de diferencia, decía ellos. Y él empezó a decir, la adoración hoy es béisbol, fútbol, softball, voleibol, básquetbol. Y ellos comenzaron a decir, y yo dije, yo pensé que eso era un problema únicamente en la iglesia en los hispanos. Y entonces empezaron a expresar, decía, ¿cómo es posible, decían ellos, que la gente esté en todos sus juegos de bola? Los domingos, los miércoles, no importa, y empezaron a escribir, ellos dan su vida por eso y se llevan a sus hijos a esas actividades, los norteamericanos hablando de eso, a sus hijos a esas actividades, y para la iglesia no hay tiempo. Y ellos le decían la adoración a la bola. Ellos adoraban a Baal, el dios de la fertilidad, hoy adoran al dios de la bola, decían ellos. Y yo dije, calladito me va más bonito, pero por dentro estaba que soltaba, pero yo dije, bueno, no, pues hay que cercar más los hispanos ahí. Nosotros los hispanos no sufrimos de eso.
Nosotros no sufrimos de eso. Ahora, volviendo ya a Baal y a lo que pasaba allí, los académicos coinciden que el culto no solo requería la adoración a estos dioses, escúcheme, no solo era adorar a esos dioses, sino que involucraba la inmoralidad sexual entre sus seguidores. Es decir, por eso dice que los incitaba a la fornicación o al adulterio. Y usted sabe que la fornicación simplemente es el acto sexual entre un hombre y una mujer que no se han casado. Llámele como le llame. Y el adulterio simplemente es el acto sexual entre un hombre que está casado con otra persona o una mujer que esté casado con una persona. Promovían todo eso. Al fin y al cabo eso no pasa nada. Y la adoración que esto promovía esta gente, Jezabel, volviendo a Acab, era tanta que Dios dijo que solamente habían 7,000 que no habían doblado su rodilla a Baal. Imagínense. ¿Cómo se había permeado o se había, ¿qué otra palabra? Esparcido al punto de que solo 7,000 no habían, o 6,000 no habían doblado su rodilla a Baal. De millones de israelitas, terminaron doblándose. Por eso Dios dio un mensaje por medio del profeta Elías en 2 Reyes 9:7. Mire lo que dice: heriré la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Entonces esta mujer en Tiatira, volviendo a Apocalipsis, es llamada por el Señor con el mismo nombre de esta mujer, la esposa de Acab, porque estaba haciendo lo mismo. Miren la descripción que nos da de ella. Toleras a Jezabel, que se dice profetiza. Es decir, ahí no está diciendo que es mi profeta. No, que se dice profetiza. O sea, ella misma se autodenominó profetisa de Dios. Ella misma está diciendo, no, yo soy usada por Dios para dar palabra de Dios a la iglesia, porque eso era lo que el profeta hacía. El profeta traía la palabra de Dios y la decía letra por letra al pueblo. No, ella no era una profetisa, ella se autodenominó profetisa de Dios. Como hoy muchos se autodenominan. ¿Qué propósito hubo tras ese título en la iglesia? Bueno, pues uno hago profeta porque para decir la palabra de Dios. Es que no es lo mismo que alguien diga, bueno, yo vengo de parte del diablo a decir, yo soy profeta del Señor. No es lo mismo, ¿cierto? Todo el mundo dice, ¿cómo así un momentico? O sea, nadie se va a presentar, no. O lo pongo un ejemplo un poquitico, pues entonces más terrenal para que usted no se esponte. O sea, si yo soy un defraudador, yo no me voy a presentar delante de usted, mucho gusto, dice Klinger, defraudador. No, me voy a presentar, le digo, mucho gusto, soy un inversionista. Y ¿quiere usted invertir en negocios? Bueno, yo soy la persona indicada. Usted simplemente tiene que agarrar este dinero y hacer esto y lo otro, me lo da y yo voy a invertir en los negocios. Mire todas las inversiones que yo he hecho aquí, se las presento. En realidad soy un fraude, un defraudador y lo quiero robarle. Pero si yo le digo a usted que soy un defraudador, usted sale corriendo. Si le digo soy un inversionista, que le voy a hacer crecer sus negocios, su dinero, usted se le abren los ojos porque le estoy tocando la avaricia. Por eso es que cuando nos mandan mensajitos ahí, quiere ganarse $100, solamente mándeme $5. La gente automáticamente, pum, $5 son nada, pum, le manda los $5. ¿Resultó la operación?
Le dicen, bueno, sí, pero mire que bien, no, pero es que ahora necesita tanto para que la cuenta siga aumentando y la gente por la avaricia sigue soltando y cuando se dan cuenta les han sacado miles y miles de dólares. ¿Casos se han visto? Ahora, ¿qué es lo que quería hacer? Mire lo que dice el pasaje. Para enseñar y seducir a los siervos del Dios, del Señor Jesucristo, a fornicar y a cometer idolatría. Ese era su propósito. Y el llamarse como profetisa estaba buscando tener la autoridad en la iglesia para enseñar. A uno eso lo llama, no, que mire que yo soy predicador y esto y lo otro. Muy bonito que usted sea predicador, pero ¿usted quién es? ¿De dónde salió? ¿Quién es su pastor? O sea, ¿no? ¿Usted se acuerda? Bueno, pronto algunos se acuerdan, pero hace unos años pasó algo aquí. Alguien llegó y dijo, no, pues que yo tengo un mensaje de Dios para la iglesia. Le dije, sí, pero acabamos de predicar. ¿Cuál sería el mensaje? Dije yo. No, que yo tengo un mensaje. Y al último me dijo enojado. Pues sí, yo le dije, no, después hablamos y miramos a ver. O sea, yo no voy a parar usted. Acaba de entrar a mitad de la predicación, terminó de predicar y quiere que yo le dé el púlpito porque tiene un mensaje de Dios para la iglesia. No, pues yo nací de noche, pero no anoche. Y cuando le dije que no se molestó, pues entonces fue, pues que le vaya bien. Gracias a Dios, quién sabe qué nos libró el Señor. Para seducir y pervertir a los siervos. Mire lo que dice, observe, dice, seduce a mis siervos. O sea que muchos habían sido seducidos, o sea, muchos habían sido atrapados. Hermanos, no somos inmunes a ese tipo de plagas. Hermano, mire que no son simplemente seguidores con incrédulos, es que muchos que dicen ser creyentes son arrastrados por lo que enseñamos o lo que decíamos el domingo. No tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y no es que está hablando de pecado, sino que no tienen la capacidad de discernir entre una doctrina y otra. Por eso son arrastrados. ¿Sabe por qué esa doctrina, hermano? Y no se va a molestar ni lo tome personal, pero ¿sabe por qué esa doctrina del decreto, del declaro, de la que la palabra tiene poder? ¿Sabe por qué tiene tanto capacidad de entrar en las iglesias? Porque la iglesia no sabe discernir. Por eso están, sí, yo decreto que las palabras tienen poder de informar, nada más. ¿Cómo que las palabras tienen poder? Entonces, porque yo digo ahorita que soy rico, entonces ¿qué? ¿Ya significa que me hice rico? Es lo mismo cuando decimos a la gente, no, si yo me autodenomino que soy un rico, así que todos tienen que empezar a tratarme como rico. ¿Quién dijo? Que porque alguien me dijo, no, es que usted es un bobo, entonces que porque me dijo que soy bobo, la palabra tiene poder. Bueno, soy bobo. Soy bobo. La palabra tiene poder, soy bobo. No, un momentico. Un momentico, pueblo. Pero como no leemos la escritura, estamos, ya iba a decir la palabra, siguiendo cosas extrañas. No, estamos siendo seducidos porque no discernimos la palabra de Dios. Nosotros no declaramos, nosotros le pedimos a Dios. Y si Él quiere, lo hace. No decretamos, porque el que decreta es Él. Y si Él quiere, lo hace. Nosotros le pedimos y dice la palabra, todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y conforme a la voluntad de Él. Si no es conforme a la voluntad de Dios, usted le puede pedir lo que quiera. Pero si no es conforme a su voluntad, olvídese, nanay. Y no es falta de fe, como dicen, es que le faltó fe. No, si estoy pidiendo cosas que no son la voluntad de Dios, ¿cómo quiero yo que Dios me conteste? Y muchas veces Él no me contesta lo que yo quiero. De pronto sí me contestó, pero me dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Confía en mí, espera en mí. Eso llevó a muchos en Tiatira a dejarse arrastrar por esta mujer. Esta acusación aquí en Tiatira es similar a la acusación que vimos en Pérgamo, aunque el orden está invertido.
La iglesia de Pérgamo, que ya estudiamos, las acusó de comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. A los de Tiatira le dice a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces el enfoque de estas enseñanzas de esta mujer era seducir a los creyentes primeramente a la inmoralidad sexual y posteriormente hacia la idolatría. Recuerde que el principal problema que había ahí era que estaba centrado en los gremios comerciales. Y para que estos creyentes pudieran ganarse la vida, tenían que pertenecer a uno de esos griegos, de esos gremios, tenían que adorar a sus deidades y participar de todas las fiestas paganas que ellos hacían, que muchas de ellas involucraban orgías sexuales. Menos mal los niños están dormidos. Ellos cuando se reunían con esa gente, pues comprometían su fe. Esta mujer le decía, no hombre, la enseñanza de esta famosa profetisa era aproveche la situación social y económica que se encontraba el creyente para decirle lo que muchas veces nosotros hemos escuchado. No hay nada de malo. ¿Se acuerda la enseñanza de los nicolaitas que dijimos que era el libertinaje? No hay nada de malo, o sea, y eso lo vemos, hasta hoy sigue esa cosa. Hermano, es que no hay nada de malo. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Que yo vaya y pida unos cuantos dulcecitos, no hay nada de malo, o sea, todo está bien. O sea, no exagere, pastor, deje de ser tan exagerado. O sea, ¿qué hay de malo en eso? No, la pregunta sería, ¿qué hay de bueno? ¿Cómo edifica eso tu vida espiritual? Es que esto es algo meramente civil, no se preocupe. ¿Te has escuchado a la gente dice, pero qué es el problema? Es que eso es una actividad cultural que estamos haciendo para identificar el Día de la Raza y entonces nosotros estamos divirtiéndonos. Porque es el Día de la Raza, ¿no? Es el baile mexicano cultural. Tan, 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 no sé cuál es el problema, eso no te preocupe. Es algo civil. Sí, pues que es normal, o sea, ¿no? Los sincretismos, el mismo Dios, no hay problema, o sea, no podemos ser aguafiestas. No, tenemos que poner, recuerde que santos es que hemos sido apartados. Hemos sido apartados. En esto no hay nada especial en este piano, es un piano como cualquier otro, o este teclado, pero ha sido apartado para adoración a nuestro Dios. ¿Qué importa un poquito de inmoralidad? ¿Qué importa un poquito de comer esos alimentos ahí sacrificados, no sé, a este Baal? No hay problema. Yo creo que esos pensamientos nos salen a otros familiares, ¿no? Nuestra cultura y muchas veces las iglesias minimizamos y normalizamos cosas que Dios aborrece. Y es un gran problema que tenemos hoy. Muchos de estos hermanos escuchaban lo que esta mujer enseñaba, veían que sus doctrinas los llevaba a la inmoralidad, los llevaba a la idolatría, y simplemente en lugar de disciplinar, la gente estaba callada, no diga nada porque la gente se molesta, la gente no vuelve. Y debido a esa tolerancia, más y mucha gente empezaba a ser influenciada por esa mujer. Avanzó el tiempo tan rápido y no me di cuenta. Lo voy a dejar aquí. Voy a anotar aquí porque luego me he olvidado. ¿Dónde iba a empezar? ¿Dónde estoy? Voy a poner aquí continúo. Bueno, concentration para ver si me acuerdo. Además, lo voy a decir para que luego ustedes se acuerden, porque a mí a punto se me olvida, les pregunto, ya me dicen. Aparentemente, versículo 21. Sí, el versículo 21. Voy a poner ahí que vamos a empezar la próxima semana. Se lo digo para que usted lo piense durante la semana. A esta mujer ya había habido, aparentemente parece ser por el versículo 21, de que había sido confrontada. Que alguien quizás le había dicho,
mira, lo que estás enseñando no está bien, arrepiéntete. Porque mire lo que dice el versículo. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Lo dejamos para la próxima semana, Señor David. Y por si se me olvida decirlo la próxima semana, lo digo hoy, hermanos. Estamos en el tiempo de la gracia, pero no juegue con la gracia. Muchas veces Dios nos da tiempo de arrepentirnos. Nos habla a través de cada predicación de cosas, arrepiéntete, ahora es el tiempo, pero nosotros estamos, me la está tirando. No, es Dios que está hablando, arrepiéntete. Porque vamos a ser llamados a cuenta, vamos a orar, ponga sobre sus pies. Oh sí, ópale. Oremos. Padre, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Permite de que ella pueda encontrar cabida en nuestra vida. Señor, que podamos analizar nuestra vida en referencia al elogio que tú haces de esta iglesia. Señor, permite que seamos nosotros también, que se pueda decir nosotros que hemos ido mejorando. Señor, que no nos hemos estancado. Padre, gracias. Señor, y aquel que quizás está estancado, que no está corriendo esa milla extra, Señor, que haber escuchado esto de esta iglesia le sirva como aliciente para decir, si ellos pudieron, yo también puedo hacerlo. Señor, que tu Espíritu Santo que nos capacita día a día pueda darnos la fuerza para seguir. Señor, que se pueda decir en nosotros, como iglesia y como persona, conoce nuestra obra de amor, de fe, de servicio, de paciencia o perseverancia, que no es la misma de hace un año, que hoy es mucho más. Padre, gracias. En tus manos quedamos para que tú hagas la obra. En el nombre de Jesús. Amén.